a la selección de Panamá, los variantes de esquema y la función que han tenido, que tuvo ayer el profesor Hugo Pérez, movimientos interesantes, lo mencionábamos, no le pegamos al 100 al 11 titular, pero estuvimos cerca. Le pegamos a la alineación de ellos y a cómo podíamos hacerle daño. Exacto. Yo creo que Hugo nos copió un montón. No, definitivamente que Hugo debe haberse percatado de eso hace meses, no hace semanas, para ejecutar lo que hizo. Sí hubo, bueno, en cuanto a variantes, definitivamente el hecho de resaltar en línea defensiva lo de los dos centrales, hacen un partidazo los dos, tanto Vigil como Domínguez hacen un partidazo, y resaltar también porque es válido o tiene aún más mérito para un entrenador hacer un cambio y modificar en el lateral de la izquierda a Alex Roldán cuando Alex Larín ha estado haciendo bien las cosas, pero darse cuenta de que si va a poner, por ejemplo, por ese costado a un Enrico Dueñas y no le va a pedir tanta labor de marca, por ejemplo, colocar a un lateral un poco más sobrio y más estático como lo hace Alex Roldán. Y Alex Roldán, yo también tengo esa pregunta, ¿habrá alguna posición que no juegue bien Alex Roldán? Porque en realidad donde lo coloquen se desenvuelve de manera táctica de forma perfecta, los duelos individuales los gana, las pelotas divididas también las consigue, y hoy yo creo que el resultado también tiene que ver con nuestra línea defensiva. Aparte de eso, de media cancha para adelante, el hecho de que un Darwin Serén, si bien es cierto ante el ojo popular puede ser un jugador que erra mucho pase, pero también está, y los pases que no tienen mucho volumen o mucho ruido o mucha bulla, son pases muy útiles para la selección. Él es un jugador que pide la pelota, de esos jugadores que quiere la pelota cuando quema, cuando de verdad necesitamos salir desde atrás. Para mí es un jugador que colabora mucho. Hicimos mucho daño cuando nuestros extremos jugaron por dentro e hicimos ese 4 contra 3 en media cancha. Si te fijas, el gol y jugadas importantes de gol suceden a raíz de que conseguimos recuperar la pelota en ese apartado, en que nosotros teníamos superioridad numérica en la medular de la cancha, recuperamos, y cuando íbamos encarrerados con pelota dominada, así fue el gol. Jairo recibe una recuperación de Narciso y va encarrerado contra los centrales, y así cae el gol de Enrico. Así iba a caer otro gol de Joaquín Rivas también en el segundo tiempo. Entonces creo que en ese sentido se hicieron bien las cosas. En media cancha el secreto del partido no está para nosotros necesariamente en el área con un 9 de área, sino más bien en hacer superioridad numérica en media cancha. Don Lisandro, hablamos entonces que sí tenemos opciones de gol. No podemos dejar de ver esa situación como la planteábamos ayer en el programa, de que no solo se necesita un 9, sino que también los volantes de llegada, lo que se puede generar en el medio campo, ha sido importante para que la selección pudiera obtener ese triunfo. Es que eso es lo más importante de un equipo, es tener circuitos de juego, ¿verdad? Y si nosotros vemos el partido de ayer, analicemos ahorita un poquito a Panamá, ¿verdad? Hablamos de que la defensa jugó un gran partido, pero ¿por qué jugó un gran partido nuestra defensa? Porque lo facilitó Panamá por su forma de juego, el pelotazo, el querer ir en velocidad, entonces sin control de juego, sin circuitos. Entonces eso te facilita a una defensa la marca, que al revés nosotros. Yo insisto, y lo hablábamos fuera de micrófono, también viendo el partido anterior entre Costa Rica y Honduras, no le ves que tengan esa calidad de juego táctico, de juego individual, de técnica, de circuitos que tenemos nosotros. Esa es nuestra gran ventaja. Entonces, en la medida que las selecciones quieran jugar al pelotazo, a la fuerza, yo creo que vamos a tener una ventaja, y nosotros ayer lo vimos. Todo el mundo pensaba que a lo mejor Panamá era favorito. ¿Por qué? Porque se concentran en la fortaleza de ellos, pero no en sus debilidades. ¿Qué es las debilidades de ellos? Son la fortaleza nuestra. Sí. Y ayer entonces
prevaleció nuestra fortaleza, y en la medida que nosotros seamos fieles a esa fortaleza de circuitos de juego, de mantener la pelota en los pies de los jugadores, buscar asociaciones, vamos a generar peligro. Y en ese sentido sí, bueno, siempre un goleador es importante, no hay que decir que no, pero de nada sirve también tener ese jugador si no generas ocasiones de gol. Panamá tenía 3, 4 goleadores, sí, y ninguno tuvo una ocasión clara de gol. ¿Por qué? Porque no tuvieron circuitos de juego. Entonces en eso yo creo que nosotros estamos mucho mejor que ellos, y es lo que tenemos que explotar. Así es que yo creo que el manejo que está haciendo Hugo Pérez en el grupo, yo no me quiero concentrar en un jugador, es importante, porque lo que dice Manuel de Alex Roldán es un jugadorazo, pero también antes Zabaleta, cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien. Él está demostrando que conoce a este grupo, porque este grupo, bueno, si vamos a entrar en comparaciones de foráneos y extranjeros, ahí eran 7 nacionales, ¿verdad? Que juegan aquí, 4 foráneos. Pero no es tener nada en contra de los foráneos, pero es que tampoco es tener nada en contra de los que juegan acá. En ese mix, y que él lo sepa manejar y lo está sabiendo manejar, creo yo que está haciendo el éxito, y en eso tiene que continuar, ¿verdad? Sí. Profe, la capitanía de Roldán también llamó mucho la atención. Sí, de repente es porque creo yo que es un jugador que hemos dicho que es polivalente, que ha cumplido todas las funciones, al menos en la cancha, y ahí me corrigen mis compañeros el tema de liderazgo, y cuando hablo de liderazgo es de ese jugador que hace presencia en cada circunstancia del partido. No lo hemos visto, ¿verdad? No estamos hablando del desempeño de él como futbolista, y quizás por ahí de repente uno dice, el capitán debe de ser aquel que se comunica con todos los jugadores, que sabe hacerlos reaccionar en algunas circunstancias. Pues bueno, habrá que ver en interna, ¿verdad?, cómo es el manejo del grupo, y en este caso de Roldán, para que el entrenador haya decidido como capitán, ¿verdad? Porque de repente, incluso si tomamos referentes, por ejemplo, Marvin Monterrosa ha sido un jugador que hace presencia ante el árbitro, que no es en sí la función del capitán reclamar o incidir en el árbitro, pero por costumbre es lo que hace, ¿verdad? Tratar de comunicarse con el árbitro, meter presión y eso, ¿verdad? Alex Roldán es un jugador que hace su trabajo muy bien, pero no es el que anda interviniendo en estas circunstancias, ¿verdad? Que va a ir a dialogar o tratar de meter presión al árbitro, por así decirlo. Fíjate que yo en pláticas con técnicos, y siempre en ese de nombrar un capitán, ¿verdad? Porque si tú ves en todo el mundo hay porteros capitanes, hay de todas las posiciones. Normalmente el que tiene más liderazgo dentro del grupo es el que nombran capitán. Pero yo tenía un técnico que me decía que a él le gustaba un capitán que siempre estuviera más cerca del árbitro. Y en ese sentido a él le gustaban los volantes. ¿Por qué? Porque son los que pasan más cerca del árbitro, entonces tienen más poder de influencia en cualquier decisión a favor o en contra. Claro, dependiendo del comportamiento y todo el jugador. Entonces en ese sentido, pues hace más lógica lo de Marvin, porque Marvin y Marvin no se queda callado. Claro. Siempre está diciendo algo, teniendo algo que decir. Lo de Roldán no, Roldán es como más respetuoso, ¿verdad? Más medido. Entonces, por eso extrañó, pero al fin y al cabo, me imagino que es algo consensuado entre jugadores y todo, para que no vaya a haber tampoco un malestar. Y en ese sentido yo creo que es un buen manejo de Hugo. Sí. Pero la incógnita, la interrogante es, porque normalmente siempre un volante, no importa quién, pudo haber sido Chicho, pudo haber sido el mismo Darwin Serén, que en sus ocasiones ha sido el capitán, es porque siempre están más cerca del árbitro. Entonces el árbitro como que un poquito más acostumbrado a verlo, en el caso de un diálogo, de un reclamo, de una cosa así, que de repente venga alguien que, hey, vos qué venís a hacer aquí, ¿verdad? Que pasa mucho con los porteros. A los porteros a veces los amonestan porque pegan la gran carrera desde el arco solo para ir a reclamar algo, y eso inclusive ya está prohibido, ¿verdad? Elmer, en las reglas de la FIFA, que venga un jugador de otra posición que no corresponde. Bueno, por ejemplo, esa es la ventaja de que no sea el guardameta el capitán, porque al creer él que es el capitán y que tiene que ir a interactuar con el árbitro, incluso reclamar, pues obviamente automáticamente se hace acreedor de una amonestación. Y vamos a poner los aspectos claros, ¿verdad? Vamos a ver, si nos vamos al espíritu de la regla, de lo que el reglamento dice, creo yo que Alex Roldán debería de ser el capitán, o jugadores con características como él
en toda selección. Porque la función del capitán es mantener la disciplina de su equipo y servir de canal de comunicación con el árbitro y sus jugadores. Ahora, el tema es que si nos vamos ahorita en este momento en el tema de octagonal, los otros 7 equipos no van a cumplir con ese aspecto, van a poner a aquella persona que puede generar, como lo dijo Lisandro, mayor influencia en la zona donde se mueve el árbitro para tener comunicación y meter presión. Entonces son los elementos a tomar en cuenta en ese aspecto, ¿verdad? Pero Para como mí, ya lo dijeron, es una cuestión que puede ser dentro de la interna algo más allá de lo que nosotros no Y vemos. aquí en nuestros comentarios, José Valladares nos pone, Roldán habla inglés También. como el referee. Eso es un punto importante, además que recordemos que, como lo mencionaba don Lisandro, hay legionarios también ahí, que el sistema de comunicación se les tiene que hacer más fácil. Y Roldán tiene esa cualidad, que puede hablar muy bien español y muy bien inglés, puede ser un intérprete para sus No, compañeros. Mira. y yo creo que el tipo se ha ganado también el respeto, Eso es. hay que Sí. verlo, pues la gente cree que porque uno hace la pregunta o cuestiona es que uno está en Uno no contra, está en en contra, ningún no, momento. para nada. Puede ser un premio interno también a Yo cómo creo- él se ha acoplado Exacto. al grupo, porque uno ve las situaciones de juego y si bien Roldán está a un costado, pero Chicho, Marvin y Seren ejercen ese mismo liderazgo sin tener la banda. Y yo le agregaría que esto es lo que nosotros analizamos, lo que nosotros pensamos sobre esa circunstancia. Pero lo más importante es cómo la toma la interna del equipo. Y eso creo yo que es lo más importante sobre cualquier situación. A mi juicio ha sido consensuado, como bien menciona Lisandro. Yo creo, mira, para serte sincero, ¿quién creo yo que tiene más influencia en el grupo? Para mí es Marvin Monterrosa, si lo vemos desde afuera, ¿ya? Pero depende mucho de qué tipo de capitanía querés. Es decir, yo creo más bien que si el entrenador que está en el día a día con los muchachos se ha dado cuenta que el tipo de liderazgo y capitanía, no es que esté en desacuerdo con el tipo de liderazgo de Marvin, no, para nada. Pero cuando tú te das cuenta de que Alex Roldán es un jugador disciplinado, es un jugador que no lo amonestan, es un jugador que es constante, que aparte tiene el tema de la comunicación, que para mí no es el fundamental, pero que también suma, se puede comunicar con el árbitro también, y que, a ver, ¿quién en este momento se atrevería a rotar a Roldán? Yo creo que cuando elegís un capitán también, la primera cualidad que tiene que tener es, ¿juega o no juega? ¿Es titular o no es titular? Claro. Y es el más titular en todo caso, ¿no? Alex Roldán es el más titular. Marvin Monterrosa es titular, pero es un jugador que te deja a cuidarlo de repente, ¿no? Por su edad, por su tipo de juego. De repente lo tenés que sustituir y hay un cambio de capitán. Entonces, en ese sentido yo creo que hay... el entrenador ha definido cuál es para él el tipo de capitanía Lo que él quiere para la selección. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Recuerde que paga tus tarjetas de crédito desde donde estés y a la hora que quieras usando Banca Móvil de Banco Agrícola. Banca Móvil, una app que se adapta a tu vida de Banco Agrícola. Hacemos una pausa. Los ex del